Jóvenes, ¿qué tal? Soy el ingeniero Juan Serrón Ochoa. Vamos a continuar con la segunda semana del curso de redes de comunicación del Instituto de Marco. Entonces, para ello, según el tema silábico, nos toca comprender y entender qué es una señal analógica, qué es una señal digital, sus diferencias entre ambos y para qué sirven cada uno de ellos. Entonces, podemos empezar a definir que una señal analógica es una forma de onda continua. Pasa a través de un medio de comunicación utilizando para comunicación de voz. Esto mismo se utiliza para las redes de comunicaciones. ¿En qué manera? Ustedes saben que desde un equipo de cómputo, desde una computadora, que es el punto emisor, que viaja la información hacia un punto que es el receptor, van a utilizar un medio de transmisión. Esto básicamente, los medios de transmisión pueden ser físicos, pueden ser inalámbricos. Pero para nuestro caso vamos a entender bien cuál es el proceso de esta señal. Si nosotros tratamos de lograr una transmisión analógica por medio de transporte que utilizamos, como en este caso un cable coaxial o un cable de par trenzado, generalmente utilizados los cables UTP categoría 5 o categoría 5E. Entonces vamos a tener por un lado el codificador y vamos a tener por otro lado el decodificador. ¿En qué consiste esto? Que una vez transmitido desde el medio, en este caso desde la computadora, llámese desde un cliente o desde un servidor, ¿no? el cual se procesan los códigos binarios o los bits. Estos, al llegar a la tarjeta de red o a la tarjeta módem, entonces estos son convertidos o son codificados para que puedan viajar por el medio de transmisión y llegar al otro extremo. Y en el otro extremo, ese medio que ha sido convertido se va a volver a decodificar. Entonces, al volverse a decodificar, van a ser procesados nuevamente dentro del equipo de cómputo. Aquí, como se muestra en la diapositiva, ustedes pueden ver la fuente, en este caso el equipo de cómputo, y aquí la tarjeta modem, donde la codificación de la fuente es codificado y luego pasa, ¿no? Es codificado esa fuente, luego llega al cifrado y ese cifrado llega a la codificación del canal, por donde viaja por toda la red hacia la banda base y luego es modulado, ¿no? Entonces nuevamente al llegar al terminal del otro extremo, estos se vuelven a codificar, ¿no? O sea, se utiliza un codificador y se utiliza un decodificador. Entonces nosotros podemos decir, ¿y qué pasa con la señal digital y la señal hacia la analógica? Porque aquí hemos partido de lo analógico a lo digital, pero ahora vamos a partir de lo digital a lo analógico. Entonces, de la misma forma, ¿no? Aquí ustedes pueden ver cómo la forma de transmisión, ¿no? El modulador, ¿no? El modulador, en el caso de la señal digital, también de la misma forma utiliza un modulador y un demodulador, ¿no? En esta diapositiva ustedes pueden ver cómo es el proceso, cómo es el funcionamiento de ese del modulador y el demodulador, ¿no? Entonces, en el cual consiste que el canal de CX, que es el canal que se va transmitiendo, va haciendo los diversos procesos y llega a la decodificación del canal, descifra y ese descifrado llega hacia el destino o hacia el equipo, hacia la computadora terminal que cumple la función del emisor. De todo esto podemos llegar a la siguiente determinación, ¿no? Que los datos convertidos, o sea, los datos digitales, ¿no? en su proceso o en su inicio es llegado a una transmisión. Esa transmisión es en forma digital y también una transmisión de forma analógica. ¿Y cuáles son los medios, no? El ejemplo es una LAN o
o la red de redes, ¿no?, que nosotros utilizamos en medios de comunicación a nivel mundial. Y quien cumple esa función de la transmisión analógica es el módem. Y les vuelvo a mencionar que una computadora tiene un módem instalado por donde sale la información. Entonces ese módem es el que cumple la función de convertir la señal digital en señal analógica. De la misma forma, si nosotros tenemos los datos analógicos, en el medio de transmisión se tiene la transmisión digital y la transmisión analógica. Pero una forma de transmisión digital, si nosotros ponemos un ejemplo, es un CD. Y si es una forma de transmisión analógica, como el otro ejemplo, tenemos lo que es la televisión. Entonces, chicos, la señal analógica es una forma de onda continua y pasa a través de un medio de comunicaciones, ¿no? A través de un medio de comunicaciones, el cual utiliza o es utilizado para una comunicación de voz. En cambio, la señal digital es una onda de forma discreta, ¿no? O sea, tienen pulsos, ¿no? Pulsos hasta voltajes de 0 a 5 voltios, ¿no? El cual que el 0 representa de 0 a 1.8 voltios, que es una señal que nos dice que la forma de bit es un 0, y de 1.8 a 5 voltios representa a un 1, ¿no? Porque si nosotros hacemos hacemos el recorrido en qué consiste un bit, hablamos de dos condiciones, ¿no? De los ceros o unos, ¿no es cierto? Entonces, de ello pues decimos que se transmite datos codificados en dos estados discretos, o viaja un 1 o viaja un 0. Entonces, y es usado para comunicaciones de datos, o sea, los datos para poder ser leídos dentro de la computadora tienen que estar convertidos en bits, ¿no? En unos o ceros, porque nosotros las computadoras no pueden leer directamente los datos analógicos. De todo esto, nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? Que el módem, ¿no?, la tarjeta módem o el módem de una computadora son los dispositivos que traducen las señales digitales en señal analógica y viceversa, ¿no? Ellas son las que componen. O sea que por el medio de transmisión nosotros podemos decir o podemos argumentar que viajan todo en señal analógica. Como nosotros podemos ver aquí el ejemplo, ¿no? La transmisión analógica, ¿ven? El uso pero para lograr una transmisión analógica necesitamos de ciertos dispositivos, ¿no? Como es el caso de los amplificadores. ¿Por qué? Porque ellos van a tener atenuación y van a tener ruido. Y aquí tenemos la representación, ¿no?, del teléfono y del dispositivo que se utiliza en las comunicaciones, que es el módem, ¿no? Pero esto prácticamente ya casi no se está utilizando, porque anteriormente, hasta antes de la utilización de los switches, era necesario la utilización constante de lo que era el módem. Aquí tenemos la transmisión digital, ¿no? ¿Cómo es la representación? El uso de los repetidores. Cuando nosotros hablamos de repetidores, hablamos de los switches, hablamos de los routers, ¿no?, quienes cumplen la función de ser un repetidor. ¿Por qué se utiliza un repetidor? El repetidor generalmente se utiliza para poder retransmitir los datos a una cierta distancia, ¿no? Por decir, los cables UTP categoría 5 o categoría 5E tienen una máxima longitud según los protocolos o según la normalización, según el estándar, o sí, una amplitud de 90 metros de longitud. Pasado esa distancia, necesariamente necesitamos nosotros de un repetidor. ¿Y quién cumple esa función del repetidor? Es el módem, no digo el switch o el router, ¿no? Entonces ellos nuevamente reconvierten esa información que ya se ha estado disipando o que se ha estado perdiendo. Entonces reconvierten esa información y vuelven a retransmitir esa información. Una vez más, ¿no?, vemos cómo la señal binaria, que en su origen es codificado de ceros y unos, va perdiéndose según la retransmisión, ¿no? Pero ¿quién es el que retransmite? Es el módem, ¿no? Imagínense cómo se va perdiéndose lo que era la señal de 0 y 1
sus amplitudes, ¿no? Sus amplitudes, y luego viajan por la frecuencia, por el medio de transmisión, y son distorsionados, ¿no? Pero para poder recuperar esta información se utiliza un switch, ¿no? Un retransmisor para poder reconvertir esa información. Bueno, chicos, entonces hasta aquí nosotros podemos ver cuál es la importancia en sí de lo que es la utilización, ¿no? Las señales de transmisión analógica y la transmisión digital. ¿Son importantes de conocer para nuestro diseño de redes? Sí, son importantes, porque nosotros tenemos que entender cómo es que están viajando esos datos por los medios de transmisión. Hasta aquí es las clases jóvenes. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos a la próxima.